Cuéntanos en muy poquitas palabras, resúmenos un poco tu vida, una cosa que destacarías de ella. Tengo 40 años y estoy casada con Javier desde hace 15 años. Soy madre de 7 hijos. Pensarás además que cada uno se merece todo ese tiempo que le has podido dedicar al primero, al segundo, al tercero. Cada hijo es único y irrepetible, ¿no? Tenemos que hacerles saber que se sepan amados por lo que son. ¿Crees que es importante vivir la vida un poco por etapas? O algo de lo que no nos podemos olvidar es que antes que madres somos esposas, nos hemos casado. Dame algún consejo al que siempre recurráis vosotros como matrimonio para poder volver un poco a conectar. Nuestra faceta de madre nos absorbe. Encontrar ese tiempo a solas que a veces no es fácil. Te he oído decir alguna vez que en los momentos más difíciles has llegado a ser muy feliz. Cuando sabes que el tiempo igual es limitado, estrujas la vida mucho más y estás con tus 5 sentidos puestos en ella. ¿Qué opinas? ¿Cómo se está viviendo a día de hoy la maternidad? Es un regalo, es un don, es la capacidad que tiene la mujer de dar vida. ¿Te acuerdas de la sensación que tuviste en ese momento o que sentiste? Me dijo, vamos a intentar que sea un parto natural, pero pues si por lo que sea no lo conseguimos, pues te tendremos que hacer una cesárea. Si te tienes que replantear tu vida profesional, o sea, ¿por dónde empiezas? Lo he dicho en 1000 ocasiones, leía novelas, yo leía libros de cocina, o sea, no hay cosa que más me divierta. Tu vida desde el principio ha sido un instinto superviviente donde has tenido que ir saliendo adelante. Siento que en las pruebas que nos va poniendo la vida, la actitud es todo. ¿Tienes alguna anécdota de ese momento que te haya marcado, a la que siempre recurras? La enfermería, nosotros vemos todo lo que hay detrás, todas esas intimidades de familia, de dolor, de llanto, de preocupación, que eso no lo ve nadie. Hay muchos días que se te harán duros, ¿no? De estar todo el día pues cogiendo un avión, despidiéndote, entrando, saliendo. ¿Cómo lo llevas? Tienes que querer decir sí a esa oportunidad. Y decir sí a esa oportunidad es renunciar en gran parte a tu vida como madre. ¿Crees que está más infravalorada la maternidad o hacia dónde crees tú también que está evolucionando? Es que esa madre, para llegar a la oficina, muchas veces lo que tiene que hacer para llegar a la oficina, antes, para que su casa, para que el hogar funcione, es mucho. Gracias por venir, Gemma. Cuéntanos en muy poquitas palabras, resúmenos un poco, pues eso, tu vida y una cosa que destacarías de ella a día de hoy. Bueno, lo primero de todo, soy Gemma, tengo 40 años y estoy casada con Javier desde hace 15 años. Nos casamos en 2010, soy madre de 7 hijos. Nuestro primer hijo nació pues casi a los 2 años de casarnos. De hecho, fue muy divertido porque me enteré que estaba embarazada pues el mismo día que hicimos un año, después de nuestra boda. Y entonces, bueno, pues fue... Celebración doble. Claro, fue muy especial porque además tuve que aguantar todo el día sin decirle nada porque tenía un examen. ¿Te enteraste tú sola? Sí, y decidí cómo conservar la sorpresa por la noche, que era cuando lo celebrábamos. Yeah. Y bueno, pues después de Javier vino Borja, Casilda, Victoria, Jaime, luego Inés y María. ¿Y María hace cuánto la has tenido? María hace 9 meses. 9 meses. Sí. Qué fuerte. Sí, sí. Se dice rápido 7 hijos, ¿eh? Ya, yo la verdad es que... ¿Y vuela el tiempo? Vuela. De hecho, el otro día hablando con mi madre me decía, la verdad es que lo echo de menos, ¿no? Cuando me llama y me empieza a preguntar dónde vas, de dónde vienes, o qué tal está tu hijo Borja, o qué tal está Casilda, y de repente le empiezo yo a contar que hay veces que digo, Dios mío, no le he preguntado qué tal su trabajo, por ejemplo, que sigue trabajando, pero me decía que, dice, no te creas que lo echo de menos, ¿no? Todo lo que me estás contando, y yo se lo decía, digo, la verdad es que lo entiendo que lo eches de menos, o sea, porque realmente estamos metidos en el día a día y hay veces que no te das cuenta de lo que estamos viviendo, y tú cuando escuchas a personas mayores que han pasado por lo mismo que tú, con más o menos hijos, siempre te dicen, aprovecha que el tiempo vuela. Totalmente, y es una frase que es que lo repiten constantemente. Y yo alguna vez ya me he visto diciéndoselo a alguien, pues a alguien que acaba de tener un bebé y dices, ¿pasa tan rápido? O esas frases que dices, no me lo digas porque ahora mismo estoy en un momento como súper intenso que dices, pues que pase volando, ¿no? Pero es verdad, o sea, te vas dando cuenta de que si se hace es para disfrutarlo, ¿no? Sí.
Yo es una de las enseñanzas que me llevo de la maternidad. Yo tuve la suerte, o no sé si decir, como el regalo, ¿no?, que Dios me hizo ver que era o sea, que realmente vivir esto era un regalazo, ¿no? Y entonces he intentado siempre disfrutar de cada etapa y hay veces que no ha sido fácil, porque yo entiendo que una madre cuando no duerme, lo que tiene que dormir, pues es duro y vivir cansado es duro, ¿no? Pero realmente dices, hay que disfrutar del camino, que es que esto pasa volando. Y cada etapa, además, tiene su afán, o sea, tiene sus retos. Entonces, yo sé que ahora una madre, pues, bueno, en mi caso, por ejemplo, que tengo un bebé, bueno, pues que está aprendiendo a gatear, que ahora en verano, pues tienes que estar con 1000 ojos para que no se vaya a la piscina, luego una niña de 3 años que acaba de aprender a nadar, bueno, que tienes que tener 1000 ojos y a veces vives con una angustia al estar ahí con todos los niños, pero al mismo tiempo dices, tengo que aprovecharlo, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, no me sale tan fácil la queja, porque realmente como que intento, y no significa que nunca me queje, ¿vale? Pero intento como vivir con ojos de agradecimiento lo que estoy viviendo, lo que me toca vivir ahora. Totalmente. Claro que efectivamente con 7 hijos podría parecer incluso más difícil, ¿no? Ese no quejarse o ese no aprovecharlo, porque al final esta es una dinámica de no parar. De no parar. O sea, yo lo pienso ahora, digo, bueno, María, ¿no? Nuestra 7ª hija que acaba de empezar a gatear. Digo, no perder esa capacidad de asombro, o que le salen 2 dientes, Ya. ¿no? O cómo cumple 7 meses y pues Javier, mi marido, puso una vela y soplamos la vela por los 7 meses y a mí eso, dices, qué guay que lo podamos seguir viviendo. Hay veces que se te pasa y dices, ay, pero si ayer cumplió 8 meses y se te ha pasado y dices, no puede ser que ni lo hayamos mencionado, porque a veces se te pasa la vida. Pero realmente intentar vivir como con esos ojos de asombro ante cada hijo, ante lo que está sucediendo, porque al final, bueno, pues cada hijo tiene su historia, su novedad. Claro, totalmente, porque pensarás además que cada uno se merece, ¿no? Todo ese tiempo que le has podido dedicar al primero, al segundo, al tercero, o sea que al final que cada uno de ellos se merece esa celebración, se merece por igual un poco ese disfrute, ¿no? Sí, o sea, yo digo mucho como cada hijo es único y irrepetible, ¿no? Entonces, tenemos que hacerles saber que se sepan amados por lo que son, de manera única y que sin comparar, compararse entre hermanos, sin comparar entre tu hijo y el de tu vecina. Entonces, eso es una pasada, cuando se sienten queridos así, cuando ven que celebras a lo mejor pues el 7º mes de tu hija con la misma intensidad que lo hacías, o hay veces que se te pasa y no pasa nada, no nos vamos a castigar, pero realmente como hacer un traje a la medida de cada hijo, ¿no? No podemos educar en serie, tenemos que educar. Pues cada hijo trae una novedad y descubrir los talentos de cada hijo, acoger sus limitaciones, pero no pensar que todos los hijos son iguales. Y ahí está un poco la clave. El misterio y el esfuerzo y el trabajo. Yo tenía pensado hacerte una pregunta, efectivamente, pero yo creo que viene al hilo de esto que acabas de contar, de dos claves o algo que tengas muy presente en tu día a día a la hora de educar a los hijos, que sí. Evidentemente cada padre tiene su librillo y cada hijo es único, irrepetible, pero me encanta esto que has dicho de hacer un traje a medida cada uno, ¿no? Eso es... Sí, porque realmente hay veces que... Sobre todo, ¿no? Cuando eres familia numerosa, tienes muchos hijos, se piensan como, bueno, pues vamos a dar a todos lo mismo, pues eso, vamos a educar en serie y aquí a la masa. Y ahí, para cosas menos importantes, pues a lo mejor dices, pues arroz para todos. Lo siento, porque sé que a mi hija pues no le gusta tanto el arroz, pero bueno, esto es lo que toca y para todos. Pero realmente lo importante... sí que exige un detenimiento. Primero con tu marido, ¿no? O sea, ese tiempo de hablar de cada hijo, ver lo que necesita. Porque no es lo mismo lo que necesita un hijo cuando tiene 8 años que cuando tiene 13, que está a punto de entrar en la adolescencia. Y eso exige tiempo, dedicación. Y luego también ese detenerse con cada hijo. Yo lo que intento mucho
es como favorecer encuentros a veces informales, pues por ejemplo, porque al final el tiempo es limitado y cuando tienes muchos pues aún más, pero me voy a recoger a mi hijo a fútbol, pues cojo y meto a un hijo en el coche. Y entonces ahí pues a lo mejor hay una mini conversación, pero bueno, ya estás tú y él. O a veces encuentros más programados. Hace 2 semanas que terminó el colegio y entonces nos fuimos unos días fuera de Madrid. Y les dije que cada desayuno iba a ser para cada uno de ellos. Entonces empezamos el lunes por el mayor y el martes con la siguiente. ¿Se encargaban ellos de prepararlo o se encargaban? No, la idea era como un desayuno fuera de casa, ¿Sí? no un desayuno como el de siempre de tostadas, ¿Sí? sino un desayuno un poco especial, pues Sí. un croissant o, bueno, lo que les apeteciera, ¿no? Ya. Pero la idea era favorecer ese encuentro entre los dos. Y fue muy interesante porque realmente, o sea, no hablamos de lo académico, o sea, hablamos de qué tal ha sido tu curso, qué es lo que te ha hecho actuar de esta manera o conversaciones más cotidianas, porque a veces los hijos no hablan cuando tú les pides, ¿no? No es un interrogatorio y que empiezas a preguntarles y ellos contestan. Tienes que tener ahí ese arte de saber preguntar, pero sobre todo ese detenerse y poder hablar tranquilamente con ellos. O sea, que sería para ti clave tiempo de calidad. Tiempo. Antes que de calidad, tiempo, porque los hijos no hablan cuando tú quieres. Ya. Entonces ese tiempo dedicado, efectivamente. Sí, es presencia. Presencia. Yo cuando voy a recoger a mis hijos y a veces te frustra porque quieres preguntarles y hay veces que no contestan porque están cansados o porque no les has llevado la merienda que ellos quieren y entonces no les sirve el plátano, sino que ellos tenían pensado el bocadillo de jamón con queso y entonces, claro, pues hasta que no llegan a casa y cogen lo que quieren de la despensa, pues no hay esa conversación. A nosotros nos está pasando ahora con nuestros hijos mayores, que realmente hablan cuando tú ya estás agotada. A las 10 de la noche, cuando piensas ya que el día, bueno, ya tienes a casi todos acostados, pues con los hijos mayores se dan muchas conversaciones por la noche. Y dices, pero si yo he estado aquí, en esta casa, todas las tardes, porque yo, gracias a Dios, puedo estar por las tardes, y estás ahí para cualquier cosa. Pero realmente, pues eso, sean conversaciones a veces no programadas y cuando ellos quieren. Entonces ahí hay que estar atentos y a veces se exige renunciar a ese tiempo que tú ya dices, bueno, este tiempo ya es un poco para mí o para nosotros. Total. Entonces sí que veo importante eso, como dedicar ese tiempo, ¿no? A cada hijo, ¿no? Y sobre todo eso, o sea, ir viendo qué necesita cada uno. Y luego lo que ya hemos comentado, aprender a disfrutar del camino. Escuchas a personas mayores hablar y todas te dicen lo mismo, aprovecha. De hecho, hay abuelos que ahora dicen como que están recuperando ese disfrute con los nietos. Claro. Dicen, pues con los hijos, pues Me fue lo de perdí. otra manera. Y quieren disfrutar pues la bendita infancia, que es una pasada, con ellos. Entonces, eso sería algo que... Vamos, no quiero dar recetas aquí a nadie porque es verdad que cada familia tiene un carisma, cada familia es distinta y de ahí la riqueza, pero estas son 2 cosas que sí que me lo tatuaría para siempre. A fuego, aparte de No que... significa que la vida sea perfecta para disfrutar, porque conoces a muchas personas y tú lo has vivido, ¿no? Como que ves esas caricias de Dios en mitad de una enfermedad, en mitad del sufrimiento, y hay gente que escuchas y dices, madre mía, es que has sabido ver esa relación pues entre las 2 hermanas que ha ido a mejor gracias a que una estaba en el hospital. Bueno, pues fijarnos en esos detalles, ¿no? Porque parece que hay que esperar a que las cosas vayan bien para disfrutar y no es así. Hay veces que se complica la vida y cuesta más, pero no podemos esperar todo el tiempo a que sucedan las cosas, a que nuestro hijo, ya por favor, que le quiero quitar el pañal, a que nuestro hijo ande para que no tenga que estar yo encorvada, a que nuestro hijo vaya al colegio para facilitarte la logística familiares. Disfruta ya, porque es que cada etapa tiene su afán, cada momento de la vida. Totalmente. Y hablando de etapas, ¿crees que es importante vivir la vida un poco por etapas? Es decir, desde el noviazgo hasta el matrimonio, hasta el tiempo un poco de matrimonio, luego ya saber vivir la etapa como de los niños.
a mí me gusta pensar a veces un poco así por no anticiparme a los hechos o no vivir cosas que no me corresponden en un momento en el que me encuentro ahora como madre, donde tengo que estar presente como madre y no querer vivir algo que no me corresponde. Sí, hay cosas que no corresponden, yo creo. Pues a lo mejor en la etapa en la que estamos tú y yo hay cosas que no corresponden o que a lo mejor no deberíamos hacer tan frecuentemente como cuando ahora mis padres yo les veo disfrutar de sus viajes, de su grupo de amigos. Pero también te digo, algo de lo que no nos podemos olvidar es que antes que madres somos esposas, o sea, nos hemos casado y eso también hay que cuidarlo, porque cuando uno se casa está el uno con el otro y van apareciendo los hijos y se puede producir un cierto distanciamiento. Y realmente tú a quien has elegido es a tu marido, ¿no? Para toda la vida, y eso hay que cuidarlo, porque si no al final... si nos olvidamos de esa faceta, de esa parte tan importante en nuestra vida y solo nos centramos en ser madre, yo creo que nos podemos acabar liando. Es muy, creo que está a la orden del día y está muy presente en todas las familias, yo creo, esta realidad, ¿no? De que cuando te conviertes en madre, pues le dedicas tu tiempo o muchas veces se te va la prioridad hacia ellos, porque es algo como natural, ¿no? Y de repente también muy instintivo son bebés y les tienes que cuidar tú, tu marido, pues que se cuide él, ¿no? Te llega un poco como ese pensamiento. Me parece súper importante, me parece muy difícil. O sea, me parece difícil cuando estás metido en un cansancio, en una rueda, en una dinámica de no tiempo, de no ganas, de no... ¿Cómo rompes con eso? O, por ejemplo, tú en tu propia familia, ¿no? Con tantos hijos... dame algún consejo al que siempre recurráis vosotros como matrimonio para poder volver un poco a la mirada, exacto, a conectar y volveros la mirada pues el uno al otro y no tanto o unir el camino cuando parece que a veces te estás distanciando o cuando parece que a veces no hay una comunicación tan cercana. Sí, o sea, es que es muy fácil que ocurra. O sea, como tú dices, en el día a día, sobre todo a las madres nos pasa, ¿no? Sí. O sea, que al final nuestra faceta de madre nos absorbe. Entonces sentimos que somos mejores madres olvidándonos de todo el mundo alrededor de nuestros hijos. Y no es así, porque como te he dicho, es que nos hemos casado previamente, ¿no? Y entonces tenemos ahí una tarea para con el cónyuge. Y realmente... exige, pues mira, yo te diría, exige encontrar ese tiempo a solas que a veces no es fácil. Hay mucha gente que dice, pues una vez al año hay que irse de viaje, una vez a la semana hay que irse a cenar. Y eso está muy bien y realmente, bueno, pues tenerlo presente, pero hay veces que no se da y no pasa nada. O sea, nosotros llevamos una temporada pues muy exigente en casa y que no es tan fácil. Nos vamos de viaje él y yo y acabamos de hacer 15 años y nos hubiera gustado irnos, pero este año pues no ha podido ser. Entonces, como encontrar ese espacio de alguna manera para los dos. Puede ser en casa, pues intentar ese día pues que quieres estar, especialmente hablando con tu marido sin que haya niños alrededor, encontrar ese espacio en casa, puede ser fuera de casa. Nosotros tenemos unos amigos que dicen que gracias a que tienen un perro que se han comprado, pues que ahora hablan más por las noches, porque eso les exige, pues eso. Salir a pasearle juntos. Yo no tengo perro, ni creo que lo vaya a tener de momento, pero... Lo que te faltaba también. Sí, lo que me faltaba. Ahora mismo no me veo capacitada para tener ninguna mascota, aparte de 2 tortugas que tenemos, que son muy autónomas, y es una gozada. Pero realmente eso, encontrar ese espacio como sea dentro o fuera de casa. También un poco esa dosis de complicidad entre los dos. Dentro de casa, porque al final... O sea, nosotros nos encontramos cuando Javier llega del trabajo y yo estoy en casa. Entonces es un momento que, primero, ¿qué es lo primero que haces cuando llegas a casa? Que muchas veces, pues das el abrazo a tu hijo y realmente dices, se me ha olvidado el beso de hola, ¿qué tal? ¿No? Y que a lo mejor te has mandado un WhatsApp o has estado hablando con él por teléfono, pero ha faltado como ese pararse y decir, hola, ¿qué tal tu día? ¿No? Y luego sigues, porque en ese momento no puedes hablar. Pero eso ya conectas con tu marido.
Porque dices, me Totalmente. Sí. importas y por eso te estoy diciendo hola, ¿qué tal? Y ya está, y sigues. Y esa dosis de complicidad, ¿no? En mitad de los baños, de una cena caótica, de un poco, pues, saber reírse en mitad de todo el jaleo que muchas veces. Sí, me parece muy importante mencionar también el humor ¡Buf! para romper con esa autoexigencia o esa responsabilidad o ese perfeccionismo en el que buscamos no equivocarnos o que el otro se equivoque y entonces no machacar tampoco. Me parece como... No, me parece clave. El otro día, sin ir más lejos, bueno, pues a Javier le dije como 1000 cosas que tenía que hacer al pobrecillo y entonces él entendió que tenía que dar un regalo de una niña de 2 años a un niño de 13. O sea, entonces, nada, imagínate las risas porque le fue a dar un regalo a mi hijo para que se lo entregara a su amigo que tiene 13 años Sí. y entonces nos enteró que ese regalo era para una niña que cumplía 4 años, nuestra sobrina Gabriela. ¿Cuál era Y, el regalo? y el regalo, bueno, pues te podrás imaginar, pues era una especie de botones que había que colocar en fichas. Sí. Y entonces, claro, me dice, no sabes lo que me ha pasado. Y me llama y entonces yo me reí y me dice, no me dices nada. Y digo, ¿pero qué te voy a decir? O sea, realmente entiendo que está en lo último de la lista, quedarte, porque al final hay un momento que desconectas, ¿no? Claro. Porque realmente pues tienes que, fue además el último día de curso, que es un día que tienes que recoger, que tienes que ir, y justo le metí pues un cumpleaños de una sobrina que queríamos ir. Y entonces pues nos reímos, ¿no? O, por ejemplo, en casa no hay cena en la que no se caiga, por ejemplo, un vaso de leche, de agua. Como mínimo. Como mínimo, pero eso es algo que Javier, que da muchísima importancia al orden en la comida, en la mesa, Sí. o sea, porque él valora mucho esos momentos y además nosotros desde siempre hemos cenado con ellos, para lo bueno y menos bueno, porque Ya. hay veces... Oye, quiero llegar a ese momento, me encanta el estar ahí cenando con todos, Sí, en familia. ponemos a María en la trona. Sí, Hasta que aguante porque solemos cenar pronto, ¿no? claro. Y entonces, pues al resto de hijos cenamos con ellos, Con ellos, ¿no? sí. Entonces, además ya nuestros hijos mayores van teniendo edades en las que pues, Puedes hay que tener, hablar. claro, Claro. y aprovechas Lo ese único que en momento. esos momentos, pues hay cenas caóticas y lo que te decía, pues que se cae el vaso de leche, el vaso de agua. Y Javier lo llevaba fatal, el pobre, porque ya otra vez. Y yo veo que ahora, pues después de unos ciertos años, pues ya decimos, es que es marca de la casa, ¿cómo no se puede, marca de esta familia, cómo no se va a caer el vaso de leche siempre? Se cae un vaso por un codazo, ¿no? Entonces el saber reírse, el saber salir, pues sí, de ese perfeccionismo, por supuesto, ¿no? Porque al final una familia con 7 hijos, pues tiene que haber cenas caóticas. Exacto. Hay otras cenas más ordenadas y además son cenas también que exigen mucho porque tenemos que educar mientras cenamos. Esto no es, venga, cenamos de cualquier manera. Y luego también hay veces que todos quieren hablar al mismo tiempo y entonces como que cada uno tenga su espacio. Claro, ¿no? y su momento, o sea, casi que tienen que levantar la mano, ¿no? Para no hablar, levantar la mano, pero claro, mi hijo de 6 años, pues él habla y no entiende todavía, pues que, espera, un segundo, que está hablando Javier, que está contando que viene el partido, ¿no? Entonces, y luego quedarte, ay, pues mira, pues a lo mejor mi hija casi la quería decir algo y la pobre no lo acaba de decir. ¿Tienes la sensación de estar constantemente educando? Porque estás constantemente educando, ¿no? En todos los momentos. O a veces dices, rompo con mi idea de educar y voy a disfrutar, que disfruten ellos, ¿no? Antes de abalanzarte con un consejo o con una educación de, no, esto no así. Si ves que están disfrutando, a veces dices, pues que disfruten, ya está. No tiene que ser siempre una enseñanza, que ya aprendan ellos. A ver, primero, yo creo que tenemos que ser familias que eduquen, ¿vale? Porque es muy fácil a veces que en casa pues decir, bueno, pues basta con estar a gusto, ¿no? Qué gusto que mis padres a todo me dicen que sí, qué gusto que no discutimos, que pues todo estamos de acuerdo y eso no puede ser. O, bueno, si es, pues no sé, no conozco a ninguna familia en la que todo esté de acuerdo, ¿no? Porque al final con los hijos pues se van presentando batallas, retos y tienes que un poco pues guiarles. Claro. Entonces, eso lo primero de todo, no podemos esperar a que el colegio eduque, nosotros somos los principales educadores y así tiene que ser. Y como dice mi marido, educar es martirial, o sea, te dejas la vida y hay que hacerlo así.
O sea, porque al final una familia que no educa es una familia sin alma. Tenemos que educar. Y no podemos pensar eso, que solo estamos aquí para disfrutar, que sería lo más sencillo. Es que hay muchas veces que dices, venga, pues es que da igual, si lo más sencillo sería ahora, por ejemplo, poneros a todos la televisión, por ejemplo, ¿sí? Y a lo mejor te exige a ti el decir, venga, no vamos a hacer otra cosa distinta ahora mismo a ver la televisión, porque consideras que no es el momento de hacerlo, ¿vale? Exacto. Y luego, por otro lado, a mí me ayuda mucho como hay que elegir las batallas. No puedes estar todo el tiempo ahí detrás de los niños, pues es un ten con ten. Tienes que ver dónde dejarse uno la piel. Entonces uno tiene que ver como familia, pues es que para esta familia, para nuestra familia, esto es súper importante, hijo, y lo tienes que entender. ¿Vale? Y a lo mejor hay en otras cosas pues que nos podemos relajar y que incluso a veces te haces un poco el loco. Efectivamente. Sí, pero es verdad que también por otro lado, siendo estructural, bueno, una familia grande, ¿crees que ayuda ser organizado? O sea, me imagino que tendrás tus tablas de menús, tus órdenes, las rutinas, o sea, o vas más al día. Pues mira, ayuda mucho ser organizado, no te lo voy a negar. Sí. Ayuda mucho la anticipación y organizarte, desde luego. O sea, ayuda mucho dejar todo preparado la noche anterior para que el día siguiente las mañanas no sean una locura y salgas corriendo, llegues tarde y demás. Por supuesto que eso ayuda. Ayuda también a enseñar a tu hijo, dentro de lo posible, pues eso, a dormir la siesta, a tener un horario. Pero al mismo tiempo que te digo esto, también te digo que a mí me gusta la improvisación. Porque si no nos convertimos al final en personas que solo ejecutan, que hacen, que piensan en una lista interminable de tareas. O sea, yo al final siempre... vas haciendo... Claro, yo tengo una lista en el móvil, ¿sí? Siempre está llena. O sea, siempre está llena de cosas que tengo que hacer, que me ayudan a recordar. ¿Te ha pasado alguna vez que la hayas terminado y hayas dicho, no es posible? Pues yo creo que no. La verdad, siempre hay algo que hacer. Siempre, pues tu hijo acaba de cumplir 6 años y todavía no le has vacunado. Luego también ahora, pues de cara a septiembre tienes que organizar pues todo el tema de los libros, conseguirlos, ver dónde comprar más barato, luego forrarlos. Pero yo también el otro día lo hablaba con una amiga. Digo, es que nos tenemos que centrar más en el ser que en el hacer. Entonces podemos caer en esa tentación de estar ahora mismo, pues que mis hijos están de vacaciones, la familia va a otro ritmo, es otra rutina distinta y yo ya estar pensando en septiembre en lo que tengo que organizar, que si tengo que comprar el uniforme porque se le ha quedado pequeño. Entonces muchas veces yo me abandono y digo, bueno, eso ya llegará, ahora no toca, ahora toca disfrutar de este momento, ¿no? Que este momento que es distinto a la rutina de los 10 meses de colegio. Sí. Entonces es una combinación y a mí a lo mejor hay gente que le gusta tener todo atado y le da muchísima paz, pero a mí también me da una cierta paz la improvisación, el tener también ese tiempo libre para lo que pueda surgir. Ayer me decía mi hijo, mamá, ¿por qué no pones los menús? Porque había estado en casa un amigo y bueno, pues echaba de menos que pusiera como lo que íbamos a comer y cenar en lo típico que tienes en la nevera. Le digo, bueno, hijo, pues es que ahora no toca, no pasa nada. O sea, si a ti te hace ilusión, lo hacemos, pero que no hace falta que esté todo tan estructurado, ¿no? Totalmente. Y porque siempre hay algo que hacer. Y además porque también eso rompe un poco les ayuda a ellos, ¿no? Habrá niños más organizados y más estructurados que incluso les cueste salirse de ese orden, ¿no? Que incluso te lo preguntan, claro, porque se han dado cuenta. Sí, total. Y habrá otros que lo estén disfrutando o que ni se hayan fijado. O sea, el orden, hombre, a un niño le da muchísima estabilidad. Claro. Por supuesto que sí, pero bueno, es un cambio, pues ahora vienen las vacaciones, pues cambian ciertas cosas. Y de también ellos adaptarse al cambio. Entonces, yo como vivo a lo mejor mi descanso ahora, ¿no? De cara a vacaciones, pues yo siempre, por ejemplo, con los menús, ¿no? Que intentas el lunes pensar el menú de la semana para hacer la compra de lo que es necesario. Pues ahora no. Yo ahora en verano no hago menús, o sea, ahora en agosto, ¿no? Cuando nos vayamos de vacaciones y demás, no hago menús porque para mí eso es un descanso. Y tengo la inmensa suerte de que Javier hace magia en la despensa, la abre y entonces de repente se le ocurre un plato que a mí jamás se me hubiera ocurrido. ¿Es más cocinitas?
¿Le Él es gusta súper- cocinar? Sí, sí, le gusta y como que enseguida sabe ver platos que yo no sé. Ya. O sea, porque al final, pues yo cojo mi libro de recetas, pero él, sin embargo, pues se le da genial y entonces enseguida digo, no hay nada para cenar, pues él te saca algo para cenar. Así Me que encanta. es una gran ayuda y de hecho él se ha anticipado y me ha dicho, Gema, yo me encargo de esto. Yo me Ya. encargo de hacer la lista de la compra y digo, qué descanso es para mí. Qué fuerte. Has hablado de complicidad en el momento del matrimonio y quiero volver a esa palabra porque a mí me lleva a pensar en un equipo. O sea, como que me ayuda mucho a pensar en un equipo incluso de deporte, ¿eh? O sea, llevándolo al terreno deportivo donde me facilita entender un poco esa estructura de equipo. Es decir, cada uno tiene su posición, cada uno tiene su función, todos funcionan hacia un mismo objetivo, sin embargo, si falta uno, ya falta una parte, ¿no?, del equipo y entonces ya no funciona igual. ¿El matrimonio crees que es así? ¿Se tiene que vivir un poco, ¿Hacemos equipo? Por supuesto que sí. sí, y apoyándose? Porque hay a veces que te encuentras como equipo Sí, enfrentado o sí. de otro equipo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aquí somos del mismo equipo, ¿no? Sí, Pero también uno tiene que saber que no siempre va a haber una simetría perfecta en el matrimonio. ya. Es decir, no significa, pues yo doy mi 50% y tú vas a dar tu 50%, porque además digo, qué difícil es medir eso. O sea, hay veces que uno tiene que tirar más del carro porque el otro está más agotado o a lo mejor la otra persona necesita que estén más encima, recordándole porque acaba de empezar un nuevo trabajo y está más absorbida. Entonces no es, tú tienes asignadas estas funciones para el Sí, resto de tu vida, ¿no? Las exacto. vamos revisando. Es lo Claro. que te decía, pues Javier a lo mejor ha dicho, pues yo me voy a encargar ahora, tú despreocúpate, yo voy a hacer la lista de la compra, dime 4 cosas y yo el resto me encargo. Para mí, pues ha supuesto un alivio, no significa, tú ya te encargas de esto de por vida, ¿no? O sea, somos un equipo, pero también somos flexibles Sí. y nos vamos adaptando a las circunstancias. Leía hace poco o veía en una estadística, una entrevista, ¿no?, de una persona una psicóloga que decía que qué importante es hablar de los porcentajes un poco de batería mental en los que te encuentras. Es decir, pero con normalidad, es decir, entender que hoy yo estoy en un 30 y tú estás en ese 70, sí, lo o he en, visto. ¿verdad? O sea, me pareció como muy concreto a la hora de saber comunicarte y decir, aquí estoy yo y para ti, mañana se puede invertir ese porcentaje, por llamarlo así, pero me pareció una manera como muy, no sé, muy fácil de llegarte a entender o de poder ayudarte sin esperar o sin generar esa expectativa de dar, ¿no? O decir, no, ¿por qué no me lo está haciendo hoy por mí? Porque yo me siento así, o sea, como que entras en una Dar dinámica información al Sí, final a tu marido. sí. O sea, yo ahora justo ha sido hoy en la comida que lo hablaba con mi hija Casilda, porque hay veces que decimos, ¿qué tal estás? Bien, todo es bien. Entonces digo, o sea, en esta casa tenemos que acostumbrarnos, en esta familia, como un poco a mojarse, a saber cómo te encuentras, porque no siempre estamos bien. Ya. Y no podemos, o sea, yo creo que una familia tiene que saber acoger, pues eso, cuando uno dice, es que hoy estoy de mal humor. Bueno, vale, pues estás de mal humor, ya sabemos que estás de mal humor, contamos con ello, ¿no? Sí. Y en el matrimonio es igual, porque a veces damos por hecho que el otro tiene que saber lo que pasa dentro y a veces es complicado porque nos pasamos unas cuantas horas fuera de casa. Y entonces en el trabajo suceden cosas y a veces cuando estás con niños, pues hasta que llegan las 10:30 de la noche, a lo mejor no tienes ese momento para contarle lo que te ha pasado o incluso el día siguiente, porque estás tan cansado. Ya. Entonces, por un lado, eso, dar esa información y ser concreto. O sea, de decir, hoy me siento de esta manera. Y eso exige humildad, eso exige mojarse, ¿no? Que no siempre estamos bien. Y respeto, ¿no? También madurez, un poco como para poder hablar de ciertos temas sin que el otro bueno, pues que genere una discusión, es decir, yo estoy así, Hablar estoy desde de el mal yo, humor. de mira, Sí. yo hoy me he encontrado de esta manera porque mira lo que me ha pasado, o simplemente porque echaba de menos un mensaje hoy tuyo y no he sabido nada de ti en todo el día, Ya. ¿no? Entonces, eso es fundamental, o sea, lo de el poner nombre a lo que nos sucede dentro. Y hablando de, claro, una familia a día de hoy, familia numerosa,
bueno, lo tienes tú presente en casa, ¿no? Pero ¿hacia dónde crees que evoluciona un poco la familia en la sociedad de hoy en día? Y también la maternidad, porque va de la mano, evidentemente, de en qué momento estamos y como mujeres y como madres. O sea, Sí, pues mira, yo creo que estamos en una época en la que nos creemos dueños y señores de nuestra vida, ¿no? Y como que parece que Dios no pinta nada en nuestra vida, en nuestras familias. Entonces nosotros decidimos pues cuándo vamos a tener hijos, incluso cuándo decidimos acabar con la vida de nuestros hijos en el seno del vientre materno, porque no nos conviene este embarazo, o cuándo al final de la vida de una persona ya que sufre queremos acabar con la vida de esa persona. Entonces yo me pregunto, ¿y Dios qué opina de todo esto? O sea, invitamos a Dios a nuestra familia, en nuestro matrimonio. Entonces las familias tenemos que dar un paso hacia adelante y ser protagonistas, dar testimonio de que la vida, el significado de la vida se halla realmente en entregar esa vida. Entonces en una familia se entrega día a día. Es donde se da esa entrega. Donde se da. A veces pensamos que el misionero que entrega esa vida y se ve muy fácil, ¿no? Y entonces dices, madre mía, y por supuesto que sí, o sea, gracias a esos misioneros que dan su vida ahí. Pero nosotros tenemos también una misión dentro de casa como familia y también fuera. Fuera en el sentido que no podemos ser islas, que vivimos yo en mi familia súper a gusto y el resto es que me da igual. Tenemos que estar atentos también a otras familias que nos necesitan. Estar atentos a, pues si de repente pues una familia con 4 hijos que está embarazada del 5.º, pues intentar cuidarles, porque están en una situación donde están desbordados y a lo mejor ella se encuentra mal, o una familia que está ahora atravesando un momento difícil, que viene una enfermedad. Entonces nos tenemos que apoyar entre las familias. Claro. ¿No? Entonces, ¿consideras que la sociedad está evolucionando en ese aspecto hacia a una decisión, pues eso, como egocentrista o muy del yo, sin contar con tomando las decisiones sobre la vida en general? Sobre la vida, sí, muchas veces nosotros somos los que decidimos y eso, sin tener en cuenta a Dios en nuestra vida, y a mí me parece fundamental, y luego nos dejamos mover mucho por lo que siento. Familias emotivistas, ¿no? Que realmente, es que a mí esto ahora no me mueve, ¿no? Entonces, realmente dices, es que esto va mucho más allá de apetecer, no apetecer, ¿no? Y la familia te exige eso, porque muchas veces no apetece hacer cosas que hacemos. Y realmente ahí uno sale y dice, bueno, pues ha merecido la pena. Y luego para como madres... Sí, perdón, como familia... porque en este punto, es claro, hablando de Dios, es que es fundamental que esté presente en las familias. Pero la gente que no cree en Dios... vamos a acogerlas de la misma manera. Claro. Y con nuestra vida, pues ellos verán realmente. O sea, tú conoces a familias que dices, aquí hay algo. Hay algo más allá que un matrimonio y unos hijos, ¿no? Y lo ves. Hay familias que irradian a Dios. No necesitas tampoco estar dando homilías, ¿no? Y entonces solamente con convivir, lo ves. Como decía la Madre Teresa, ¿no? Que yo con los hijos también me lo aplico mucho. Da igual lo que digas, que ellos te están observando todo el tiempo. Y eso es una realidad, que a veces ellos son los mismos que te dicen, pero mamá, leer es súper importante, eso está genial, pero realmente no te ven leer, ¿no? Entonces dices, sí, claro. No, que es predicar con el ejemplo. Pues lo mismo con las familias, ¿no? Y acoger, o sea, realmente, pues yo sé por quién lo hago, yo sé por quién vivo. Y entonces ya ahí cada uno, pues a través del encuentro de una conversación, de un acompañamiento, también por lo que te decía, que no podemos vivir aislados, que tenemos que mojarnos y el tiempo es limitado. Y es verdad que a veces no paramos y no nos da tiempo a ese detenerse, ¿no? Para mirar a los demás y decir qué necesita esta persona o esta amiga en concreto que lo está pasando mal. Sí. Con las familias, digo, porque al final son muchos retos. Sí. ¿No? De un hijo que lo está pasando mal, una etapa complicada, o que vienen muchos hijos, un desgaste físico también, en fin, un montón de situaciones. Y la maternidad, claro, va muy de la mano, evidentemente, del proyecto familiar o de un poco de hacia dónde evoluciona la sociedad. Nosotros tenemos aquí un papel súper importante como madres porque al final determinamos esa vida, ¿no? Al final...
Sí. ¿Y dónde? Es que es un tema tan amplio que nos podríamos ir como, no sé, podríamos hablar de 1000 conceptos, pero ¿dónde crees, o sea, en qué crees que está más infravalorada la maternidad o hacia dónde crees tú también que está evolucionando la maternidad, el ser madres? ¿Hacia dónde vamos? Pues mira, yo creo que estamos en una época donde se valora muchísimo a la mujer que trabaja fuera de casa. Ya. Hay mujeres que están en puestos de trabajo que antes era impensable y está súper reconocido y se aplaude a la mujer que se le ha promocionado y que ha tenido, digamos, un desarrollo profesional muy exitoso en poco tiempo, por ejemplo. Pero existe un trabajo de esa madre, un trabajo silencioso dentro de casa. Es que esa madre, para llegar a la oficina, muchas veces lo que tiene que hacer para llegar a la oficina, antes, digo, para que su casa, para que el hogar funcione, es mucho. Y ya no te digo la mujer que decide, por sus circunstancias familiares, dejar de trabajar fuera de casa. El otro día me decía una amiga mía que nos reíamos porque... Bueno, pues eso, cuando terminó el colegio, pues su hijo le acompañó como en su día a día. Es una amiga mía muy buena que decidió dejar de trabajar fuera de casa y entonces le acompañó en el coche a hacer los recados del día a día y decía, pero mamá, tú trabajas así todos los días, ¿pero cuánto trabajas? Y entonces yo me reía y digo, qué gusto que tu hijo te haya visto, porque a lo mejor sin querer... O sea, tú no le vas contando a tu hijo todo lo que has hecho durante el día. Muchas veces se te olvida o ni siquiera se da esa conversación, que también es bueno decírselo, ¿no? Sin reproches, pero que sepan lo que haces. Y entonces el hijo le decía, ¿pero cuánto trabajas? Digo, qué bien que te haya visto y lo valore. Porque realmente si no... A veces, pues hoy en día es como, pues se queda en casa. Yo se lo digo a mis hijos, digo, nunca digáis que una mujer que trabaja en casa no trabaja, por favor. Yeah. Sí, ¿vale? sí, Trabaja dentro de casa, bueno, cada uno con sus circunstancias familiares, pero realmente el trabajo dentro de casa es muy exigente y a veces no te han reconocido y bueno, pues quizá tenga que ser así, ¿no? El trabajo de una madre es silencioso, para que todo salga bien, ella está ahí detrás, en segundo plano. Y a lo mejor nadie le va a aplaudir y muchas veces se da por hecho que las cosas tienen que funcionar porque está ahí una madre y gracias a Dios a que hay una madre. Efectivamente. Y podemos hablar, porque me encantaría hablar contigo de 50.000 temas y que me dieses 80.000 consejos, pero bueno, por concretar yo creo que en temas más actuales a día de hoy, ¿cómo estáis viviendo el momento mundo tecnología con los niños, vosotros como familia y adaptados a vuestra propia experiencia? A mí me interesa que me cuentes tú cómo lo vivís vosotros como padres y vuestros hijos cómo lo están viviendo, que ya el mayor tiene 13. Sí. Preadolescente, por no decir adolescente ya. Sí, estamos ahí asomándonos a una adolescencia de momento tranquilo, pero bueno, obviamente pues ahora le toca vivir la adolescencia. Entonces nosotros como padres siempre... Es algo que siempre los dos hemos tenido súper claro, ¿no? O sea, como ¿Y que habéis estado de acuerdo? Sí, sí, igual que hay en otras cosas que pues hemos tenido que acoplarnos o que discutir. Este tema siempre lo hemos tenido claro, que al final ahora pues tengo una hija de 9 meses y el mayor de 13, que perfectamente podía tener un móvil, podía tener una tablet, pero consideramos que no hace ningún bien a día de hoy que haya ni tablets, ni móviles para ellos, ni que tengan ordenador propio. O sea, intentamos hacerles otra propuesta. Pues en casa pues intentamos esforzarnos por escoger los mejores libros para que puedan leer, favorecer momentos donde se pueda leer en casa. Es lo que te decía antes, si no lees, ¿cómo vas a pretender que tus hijos lean? Claro. Entonces exige un esfuerzo en el sentido de encontrar ese momento y eso se va contagiando. Cuando nosotros hemos dejado de leer, nuestros hijos han dejado de leer. Entonces, también sin demonizar nada, cada familia lo tiene que revisar. Yo te digo cómo lo vivimos nosotros. Entonces, consideramos que, ¿por qué va a tener una tablet? Pues este año mi hijo ha tenido que hacer bastantes trabajos, pues yo le he dejado mi ordenador para que los haga. Pero más allá de eso, a día de hoy, pues vamos a intentar un juego de mesa, vamos a buscar un juego de mesa divertido, vamos a aburrirnos, vamos a jugar a otras cosas y gracias a Dios, pues son muy deportistas los mayores. Y a veces te lo piden porque obviamente ven a otros amigos y dicen, ¿y por qué yo no?
Yo me acuerdo que hubo una época cuando tenían, bueno, hace unos años, ¿no? Que la época de Navidades, que de repente un día mi hijo, que vino de casa de un amigo suyo, me tachó la lista entera de los Reyes Magos y me dijo, quiero una videoconsola, porque dijo, solo quiero esto. Entonces, al final, bueno, a base de hablar con ellos y decirles, pero qué bien hay en esto en nuestra familia, que no pasa nada porque tu amigo tenga una videoconsola, ellos lo han decidido así, pero nosotros pues consideramos que es mejor, pues vamos a intentar elegir otras cosas. Y entonces se han cansado de pedirnos la videoconsola, entonces ya lo tienen asumido, que en casa no hay videoconsola y ya está, y a lo mejor van a casa de un amigo y juegan a la videoconsola. Me parece súper importante esto que estás diciendo de ser determinante con una respuesta, porque a veces el no es no y ya está, ¿no? A mí me cuesta muchas veces cuando, pues porque te da pena o porque dices, no, ¿y qué mal va a hacer? O sea, te replanteas tú también muchas veces esas soluciones que vas dando, bueno, basadas en tu criterio o experiencia y demás, pero que muchas veces piensas, oye, pues no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero me parece importante, efectivamente, cuando ha habido un no o cuando ha habido otra propuesta o una alternativa, no cambiar, ¿no? O sea, no divagar entre soluciones o decir, hoy me lo pides, pero mañana pues igual sí. Sí, si lo tienes claro, o sea, en nuestro caso lo teníamos súper claro, ¿no? Entonces, al final, cuando un hijo ve que en tu casa, en tu familia lo tienen claro, al final dice, esto es lo que hay, estos son lentejas, ¿no? Y entonces intentas, y luego hay muchas veces que cuando uno da razones y no lo entienden, tú dices, hijo, tú confía. Que yo a tu edad tampoco entendía muchas cosas que hacían mis padres y confié en ellos. Y luego a la larga lo acabas entendiendo. Claro. Entonces también hay una parte de confía. Claro, totalmente. Intentar hablar con ellos, no, es no porque no, pues no. O sea, al final necesitan argumentos, ¿no? Proponerles todo siempre en tono positivo. ¿Qué hay de bien en esto? No todo es malo y no puede ser. Y luego es un melón que tendremos que abrir, obviamente, porque mis hijos van a tener móvil, pero iremos adecuándolos a la edad. Pues a lo mejor el primer móvil que tengan pues no va a tener acceso a redes sociales. Y no pasa nada. Y a lo mejor seguro que le caigo fatal a mi hijo porque será de los pocos que no tenga el último móvil. Me parece súper importante esa seguridad en la educación, es decir, tener claras esas decisiones y por otro lado ese tiempo que dices ahora, que has mencionado desde el principio, dedicado a los hijos, también dedicado a estos momentos de decir, no te doy esto, pero te voy a dedicar el tiempo, en el momento en el que tengas un móvil voy a estar contigo, te voy a acompañar. Claro, vas anticipando, vas abriendo conversaciones. Repetiremos con otro episodio, volverás. Vale, genial. Sí.